alimentazione calcistica, ho capito che non c'era solo un ideale mio e della mia famiglia per il calcio, con il nome di Inter, ma c'era un ideale di un grosso, molto. Este que habla es el presidente del Inter de la época de los años 60, y traemos a este tema hoy para hablarles de un gran técnico que tuvo el fútbol mundial, digamos, porque no solamente fue técnico del Inter, sino que fue técnico del Barcelona también. Y hoy le voy a hablar de Helenio Herrera. Helenio Herrera no fue un gran jugador de fútbol. De hecho, él mismo admitía siempre en las conversaciones que fue un jugador mediocre, digamos, ¿no? Pero él también decía que él no había venido al mundo para ser una contrafigura o una comparsa, sino que había venido para hacer dejar algo positivo en su pasaje por este mundo, ¿no? Y bueno, no lo logró como jugador de fútbol, pero sí lo logró como director técnico. Con el Barcelona, como les dije, ganó muchas copas, después de varias polémicas con Ladislao Kubala, que en aquella época era, digamos, el Messi de ahora, ¿no? Era el nene mimado del Barça. Tuvo muchas discusiones verbales, inclusive también se llegó a lo físico, a lo que Herrera, después de haber perdido dos semifinales contra el Real Madrid, se tiene que ir prácticamente se tiene que ir del Barcelona. Cuando todos pensaban que había firmado con el Real, sin embargo él había ya firmado un precontrato con el Inter de Milán. Bueno, ¿qué decir de Helenio Herrera? Fue el primer técnico en utilizar la psicología como método de motivación, y se dio cuenta que con la misma los jugadores podrían rendir más allá de sus posibilidades. O sea que les hablaba, les hacía una cabeza, como se dice, ¿no? También fue el primer entrenador que se preocupó por la vida profesional de los jugadores afuera del campo, estableciendo las concentraciones y controlando las dietas y las cosas que comían sus jugadores junto con los cocineros, y viendo la posibilidad de que los jugadores no se pasaran de la raya, ¿no? Tácticamente, como técnico como era, bueno, era un hombre que le gustaba jugar al contragolpe. Cuando llegó al Barcelona tuvo que cambiar muchas cosas porque los catalanes estaban muy mal, muy rezagados, porque Real Madrid en esa época estaba ganando todo. Y bueno, y él con su manera de ser y con su mentalidad lo fue cambiando hasta que el Barcelona empezó a ganar, ¿no? Y como le dije antes, si no hubiera estado en el medio esas peleas con el Ladislao Kubala, él capaz que se hubiera quedado y hubiera hecho inclusive unos años más, y hubiera hecho un ciclo, ¿no? Bueno, inclusive hubo un episodio de que cuando pierde las dos semifinales, la primera la pierde allá en Madrid, la segunda la pierde en Barcelona, y ya había quedado con un fotógrafo y un periodista francés para hacerle una entrevista, y se van a las Ramblas ahí de Barcelona, y la gente lo ve y lo empieza a incriminar diciéndole que se había vendido. Las cosas parece que van a ir a peor, y tiene que refugiarse en un hotel, y para su mala suerte se refugia en el hotel donde la noche anterior había estado el Real Madrid, ¿no? Y todo el mundo ya, te vendiste el partido, no sé qué, no sé cuánto. Y sin embargo, como ya les dije, no era así. Él se iba de Barcelona, pero se iba para Italia. Cuando llega a Italia se encuentra con una mentalidad de los italianos del catenaccio, del cerrojo, cosa que a él le viene bien. Se lleva a Luis Suárez con él, y con la mentalidad de él, en aquella época en Italia le gustaba todos en defensa y la pelota de punta para arriba a ver qué pasa, y bueno, y él cayó como anillo al dedo en ese sistema.
Después también fue uno que veía las cosas más antes que los demás, porque cuando vio a Facchetti, que era un hombre alto de 1,90 m, y en aquella época los defensores no eran tan altos así, no se estilaba a tener defensores altos, él dijo que ese hombre iba a ser el pilar de su equipo. Y así fue, y todo el mundo, nadie le daba crédito a lo que decía. Y sin embargo el hombre tenía las cosas muy claras, ¿no? Muy ganador, muy polémico, cuando tenía que ser lo polémico con la prensa y con la Asociación Italiana de Fútbol, que en una definición de un campeonato que se jugaba entre Juventus e Inter, hay una invasión de campo, se suspende el partido, y cuando se suspende el partido se le da ganador al equipo que, o sea, pierde el equipo de los hinchas que entraron a invadirle el terreno, que en ese caso fue el de la Juventus, ¿no? Se le dio el 3-0, pero después, como la Juventus siempre fue y siempre será, que siempre tiene una fuerza política muy grande, de alguna manera arreglaron para jugar de nuevo el partido. Entonces Leño Herrera dijo así, jugamos de nuevo. Entonces le puso todos los juveniles, mandó a la cancha todos los juveniles. El Inter perdió 9-1, pero él lo hizo por protesta contra el sistema. Ya en aquella época la Juventus solía, con su manera de ser y con sus poderes políticos, tergiversar las cosas a su favor. Bueno, este hombre falleció en Venecia en 1997. Un gran personaje que marcó una época con el gran Inter. Y bueno, y acá les dejo esta pequeña nota con referencia a Leño Herrera. Muchísimas gracias por la atención y seguimos en contacto. Muchísimas gracias.